Hermanos, amigos, buenos días. Familia, buenos días. Le damos muchas gracias a Dios en este día porque estamos nuevamente, pues gracias a Dios con salud, gracias a Dios con esperanza y gracias a Dios también porque también podemos tener presente que en este día también hay hogares en nuestra familia, quizá también en nuestros hermanos en la fe o amigos que están celebrando una victoria, están celebrando un nuevo comienzo en sus vidas, dando verdaderamente la dirección a Dios por lo que ha hecho y por lo que va a hacer en nuestras vidas, en sus vidas, que sabiendo que Dios tiene siempre un propósito de grandeza. El domingo pasado estábamos viendo cómo el profeta Elías, el gran profeta de Dios, que pudo experimentar la soledad, que pudo experimentar quizá la ausencia o la lejanía de Dios en su vida, porque después de haber tenido una gran victoria, se sentía solo, se sentía perseguido, se sentía eh, expuesto al capricho, a la autoridad de una mujer difícil. Y en este sentido, bueno, el tema es que Elías era llevado por esta circunstancia y bueno, cómo Dios lo restituye sin haberlo desde luego destituido, sino más bien hay momentos en la vida que nos sentimos desplazados, nos sentimos abandonados o nos sentimos que ya no somos parte de algo en lo cual estábamos incluidos el día de ayer. Es decir, a veces los sentimientos nos llevan en una situación de extremo, a veces reales y muchas veces irreales. En ese sentido, pues, el Señor levanta al profeta Elías y le dice que qué estaba haciendo en esa cueva. Estaba él protegiendo un ministerio, no solo de él, tenía memoria como todos los grandes hombres de Dios que tienen memoria no solo de sus circunstancias, sino también de quienes le van a seguir, de las personas que están siendo instruidas o las personas que seguirán un ministerio. Quizá él no pensó que el ministerio terminaba, pero sí que tenía que hacer algo de su parte para poder seguir adelante. El Señor le dice que si bien tenía una preocupación, esa preocupación no era del todo correcta porque el Señor dice que se había reservado más de 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas ante el Dios Baal, es decir, se permanecían firmes a pesar de la persecución, a pesar de los problemas, no habían cedido y no habían contaminado sus ministerios. Creo que no es cuestión de sentimiento, hay en este tiempo pastores, hay misioneros, misioneras que tienen expuestas sus vidas en verdaderos problemas y sin embargo siguen adelante porque el Dios que predican hace, yo creo que entender que si predicamos a un Dios que es historia, si predicamos a un Dios que vivió, un Dios que ya no existe, entonces pensamos pues que estamos solos, pero si se predica a un Dios viviente, entonces las cosas cambian, la esencia cambia por absoluto y deciden ir adelante. Son circunstancias que lo hemos visto desde un inicio, en el caso de Abraham, el caso de su esposa, el caso de todo este ministerio patriarcal, así de que son situaciones por las cuales no son ajenas y que pasemos en circunstancias muy especiales. Dios nos dice que no estamos solos, que
que no tengamos temor, que Él nos ayudará adelante, que el Dios no se ha olvidado de nosotros. Incluso vemos también en el libro de Isaías que dice Jeremías, que dice que Dios nos tiene esculpido en las palmas de su mano. Y en ese sentido, pues, vemos esa bendición y sobre todas las cosas también entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas. El propósito es de que a través de esta participación, a través de este mensaje, podamos ayudar a levantar el ánimo, la esperanza, a afirmar si es un tiempo bueno en su vida. Hemos escuchado y creo que también lo hemos entendido y también lo hemos visto a través de la historia, de que en los tiempos difíciles para unos son tragedias y para otros son oportunidades. Muchas personas que están buscando trabajo, por ejemplo, en una cuestión muy sencilla, en los tiempos buenos no encuentran trabajo y en estos tiempos difíciles llega la oportunidad y son oportunidades muy buenas. Yo creo que es importante evaluar que una bendición llega a veces envuelta de dificultad, pero cuando viene de Dios, rápidamente podemos entender que las cosas son para bien y es un arranque, es un nuevo inicio en la vida. Así de que animamos pues a quienes han vivido tiempos difíciles y que hoy tienen vida y que tienen familias completas, que puedan entender que es un tiempo de Dios para sus vidas. Vemos pues en este ministerio del profeta Elías cómo llega con esta viuda de Sarepta y cómo en una adversidad podemos ver que le dice el Señor que le ha dado instrucciones a una mujer para que lo atienda y se da cuenta que es una mujer viuda, que es una mujer en una situación bastante difícil y bueno, pareciera ser que no era la persona correcta, indicada, y sin embargo Dios tenía ahí un plan muy específico para ver, yo creo que primeramente la fe, levantar la fe del profeta Elías y por supuesto levantar la fe de esta mujer que necesitaba angustiantemente una palabra de vida y una oportunidad de vida en su vida, porque estaba ya en la parte final, dice que tenía poco alimento, tenía poco aceite, tenía mucha dificultad. Y bueno, la primera cosa que le pide el profeta Elías es agua, y agua sí tenía, pero le pide comida y le dice que la comida era muy escasa, pero además también de escasa, también era lo último que quedaba y para dejarse morir. Entonces, cuando Dios hace algo en la vida con un siervo, primero yo creo que es para levantar la fe, para restituir el ministerio, para hacer algo importante en la vida de la persona que Dios está usando y también para impactar la vida de otra persona que recibirá esa bendición. Y desde luego que fue un caso muy especial, por eso quedó escrito en las Sagradas Escrituras ese caso de revivir la fe, de revivir, como dicen, de volver a darle vida a lo que ya en ocasiones pensamos que ya no la tiene. ¿Qué cosas en la vida hay de ese tipo? Creo que todos tenemos algo en nuestra vida que podemos entender que se está muriendo y que el Señor está haciendo algo para que reverdezca, para que no se muera, para que entendamos que Dios tiene un plan especial. En ese sentido, podemos entender que Dios tiene un plan especial. Y bueno, hoy quiero introducir esta parte también con lo que pasa con el ministerio del profeta Eliseo, quien sucedió a Elías. Desde luego, la labor, el ministerio del profeta Elías
Es un ministerio muy profundo, muy grande, y bueno, lo que vimos en la ocasión pasada era solo una parte de esas expresiones de cómo Dios lo llevó al profeta Elías a entender el poder sobrenatural, divino de parte de Dios. Y ahora vemos también cómo Eliseo llega a una viuda en una necesidad muy especial. Se entiende que esta viuda era esposa también de un siervo de Dios, de un profeta, y que, bueno, estaba en un momento muy difícil. Y estamos refiriéndonos al libro de Segundo de Reyes 4, y bueno, introducimos este mensaje con el deseo de que Dios, a través de su palabra, primero pueda pues utilizar quizá esta dirección, pero particularmente que Dios bendiga su palabra y hable a través de su palabra, y si nosotros podemos aportar algo en ello, bueno, le damos gracias y gloria a Dios por ello, pero la palabra habla por sí misma y eso es lo que estamos haciendo. Dios les bendiga de manera especial. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, es decir, lo buscó: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Así de que en esta parte nosotros vemos cómo Dios ha utilizado la gran necesidad de personas que están al borde de tomar decisiones muy drásticas, de tomar decisiones muy también reales, porque nosotros no escapamos a los problemas. En muchas ocasiones sentimos que las cosas ya no tienen solución. Tristemente hay personas que en ese momento, cuando van agotando sus posibilidades, cuando van agotando qué les queda para decidir, pues deciden en momentos que no hay nada que hacer y que lo mejor es terminar. Y bueno, así han sucedido suicidios importantes, decisiones que quizás se toman aún cuando son en tiempos difíciles, muy prolongados. Decía alguna ocasión una persona que en los tiempos más difíciles, así como en la noche, cuando la noche es más oscura, es cuando está por venir la bendición, la luz, y en muchas ocasiones nos desesperamos y ya no soportamos. Ha habido momentos en los cuales sabemos que estamos en una verdadera situación difícil y tomamos las decisiones a veces quizá más convenientes a nuestro pensamiento, pero más erróneas con el plan de Dios. Creo que hay momentos en los cuales conviene
quedarnos callados, quedarnos en paz y esperar la parte de Dios, especialmente cuando se ha hecho todo el esfuerzo y ya no hay algo más que usted o yo hayamos podido hacer. O entonces es cuando el poder de Dios se aviva y bueno, cobra ánimo. En ese sentido, las circunstancias muy difíciles no son ajenas a esas situaciones, no son ajenas a, a esas circunstancias, sino más bien son producto de nuestra propia ansiedad, de nuestra propia problema. Y en ese sentido, pues, vemos que esta viuda encontró una solución importante, pero vemos también la iniciativa de acudir con la persona correcta, de acudir con la persona que podía resolver este problema. En muchas ocasiones terminamos y dejamos como última solución normalmente a Dios en nuestras vidas. Buscamos a los amigos, a la familia, buscamos a los lugares donde normalmente se resuelven a veces a través de temas económicos, de hospitales, cuando es problemas de salud, tantas cosas difíciles. Y en ese sentido, pues, vemos que el plan lo agotamos dejando a Dios en último lugar o a veces sacándolo definitivamente del plan. Así de que esta mujer en esa angustiante necesidad acudió con el profeta y el profeta le pregunta cuál era su necesidad. Y expuesta la misma, Dios tenía un plan. Al profeta Elías fue enviado a esta viuda. En el caso del profeta Eliseo, la viuda va con el profeta. Entonces, en muchas ocasiones requerimos tomar iniciativas y no quedarnos con las manos cruzadas, sino hacer algo importante. A veces decía una persona un dicho muy que a veces yo lo he tomado como una situación de vida práctica, y él comentaba que la vergüenza, dice, no ayuda para nada y estorba para todo. Y en ese sentido, pues nos quedamos con la pena en las manos y no hacemos nada. Dios nos dice que tengamos valor, que nos movamos, que le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y en ese sentido, pues, nosotros vemos que Dios tiene un plan especial para cada vida. Así de que en este caso, esta mujer le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y bueno, qué bueno que esta mujer sabía lo que tenía, porque a veces pensamos lo que no tenemos, y la pregunta que nos hacen se da con una respuesta incorrecta, y a veces pensamos que no tenemos nada. Esta mujer tuvo esa habilidad de decir: tengo algo, una vasija de aceite solamente, insuficiente para pagar la deuda, para evitar que mis hijos sean llevados como esclavos para servicio, para pagar una deuda. Y bueno, no es tan fácil cuando hoy no se estila este tipo de situaciones, pero cuántas personas en muchas ocasiones son patrimonios que se los lleva por una decisión, por una situación difícil, se acaban. Y en este sentido, bueno, vemos a personas que traen un patrimonio importante de mucho esfuerzo, de mucha quizá actitudes éticas correctas, y sin embargo vienen momentos en los cuales viene la ruina, y esa ruina termina cambiando todo. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que en este sentido es importante saber que tenemos.
Y bueno, tenemos fe, tenemos esperanza, y esta mujer sabía que iba a encontrar una respuesta antes de que la tragedia, antes que la decisión viniera a su hogar y arruinara su vida. En ese sentido, vemos pues que ese temor que ella tenía, esa inminente, porque no era cuestión de pensamiento, era ya seguramente en un momento donde ya había sido requerida, que si no pagaba esa deuda, ella tendría que ceder a esos hijos para pagar esa deuda. Y bueno, qué tragedias en muchas ocasiones vienen a la vida. ¿Qué sucede también cuando por malas decisiones a veces viene, así como dice el libro de Jeremías, que Dios nos libre de la mano del fuerte, del malo, porque vienen a cobrarse, y mucha gente que no tiene principios o que trae tanto enojo, tanta maldad, y bueno, han terminado quitándole la vida a personas y no se resuelve la deuda, no resuelven el problema, pero sí arruinan la vida de muchas familias. Es un tiempo peligroso, es una forma muy quizá que se da entre situación, entre personas que están en medios muy complicados, y Dios nos libre, dice el libro de Jeremías, de la mano del fuerte y del malo. Así de que busquemos a Dios en todo momento, dice la palabra, que el Señor busquemos a Dios en tanto puede ser hallado, ¿sí? Para que no tengamos respuestas diferentes a aquellas que vienen de parte de Dios. Es fácil a veces en tiempos buenos decir que Dios nos va a resolver los problemas, pero en los tiempos difíciles creo que ignorar a Dios es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces sustituimos nuestra fe por otras dioses, literalmente, que pensamos que es nuestra solución. Creo que no estoy señalando de que no consideremos a las personas como importantes en nuestra vida, pero no que son la solución de nuestra vida, porque la solución es Dios, y Dios pone personas en nuestro camino, personas, abre puertas, cierra puertas, nos pone personas correctas. Dice también con reiteradas veces que hay citas divinas que Dios nos lleva y cambian nuestra manera, nuestra situación de ruina. Y en ese sentido, pues vemos también como esta mujer, ¿sí? Llenó todas las vasijas que pudo tener, llenó suficiente como para poder resolver la deuda, y también le dice el profeta para que pudiera vivir el resto de sus días. O también creo que seamos también, y lo podemos entender, que ella aprendió que Dios es la fuente de bendición, ¿sí? Aprendió que Dios no tenía planes de abandonarla, Dios no tiene planes para dejarte en el problema, no tiene planes para dejarte ahí sumido en el problema, sino para rescatarte, para tomarte y para levantarte. Y en este sentido vemos que este caso se cumple en la vida de esta viuda, y también se cumple en el plan de Dios. Vamos adelante con ello. Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Y bueno, esta historia en el caso del profeta Eliseo, que fue uno de los, dice al inicio de su ministerio, y cosas extraordinarias podemos ver también en la vida del profeta Eliseo, este profeta que Dios me dice que tuvo esa unción de parte de Dios a través del profeta Elías, y pudo ver, pidió lo correcto cuando estamos en momentos muy, ¿cómo se puede decir?, quizá determinantes en nuestra vida. Este profeta dice que pidió una doble unción del poder con que Dios había utilizado la vida del profeta Elías, y esta fue una de las primeras manifestaciones Dios le concedió, porque era un hombre que anhelaba servir. Creo que una de las características
importantes de los siervos de Dios o de las personas que Dios levanta como líderes es que están preocupados más que en su bienestar, en el bienestar de otros. Y son personas que son llamadas en una condición muy, muy especial y por eso se convierten en verdaderos líderes, en verdaderas titulares de ministerios, personas que trascienden. También dice la Biblia, esos gigantes de la fe, gigantes en las sociedades, personas que no están dispuestas a negociar bienestar a cambio de situaciones incorrectas. Creo que van adelante en todo y ese es un principio también que debemos atender en nuestra vida. Dios tenga misericordia, Dios tenga cuidado y Dios nos lleve adelante en todo lo que estamos anhelando. En esos tiempos angustiantes, Dios nos pueda siempre permitir acudir a su presencia y resolver esas situaciones tan difíciles por las que a veces estamos pasando. ¿Sí? Dios tiene planes de bien para nuestra vida, insisto, de una manera muy puntual, y por eso también llevar esta palabra que se pueda entender. También en una de las participaciones anteriores, en uno de los mensajes, estábamos viendo las funciones de un pacificador. Creo que qué gratitud tan importante esta viuda pudo sentir a través del profeta que la escuchó, que la llevó a conocer más de cerca el poder poder divino de parte de Dios. Pudo entender que Dios no abandona, que Dios no paga mal, que Dios no tiene planes, dice que no es hijo de hombre para que mienta, ¿sí? Ni es hombre para que se arrepienta. El Señor tiene planes de bien y su misericordia dice que es nueva cada día, que cada día tiene nuevos planes para su vida. Así que, hermano, amigo, familia, Dios no te ha abandonado, no te sientas arruinado. Dios quiere, así como cuando utilizó la vida de Moisés, el profeta Moisés, del gran libertador del pueblo de Israel. Lo utilizó, pero primero lo preparó y lo preparó en un ambiente de, así como dicen, como se pule el metal a temperaturas muy, muy altas, en circunstancias muy altas. Y bueno, recordemos también ese gran siervo de Dios que, empezó una vida quizá llena de privilegios, de incertidumbre primero, porque dice que fue tomado en un río, fue tomado y llevado, aceptado por la hermana de Faraón y lo tomó como su hijo. Estoy hablando del profeta Moisés. Y bueno, lo llevó a la casa real, lo tomó por hijo, lo instruyó y vino un momento en el cual se despertaba ya en Moisés ese liderazgo de servir a su pueblo, de quizá no adaptarse a esa vida de poder, de privilegios, de que todo lo tienen, y en ese momento viene algo que le dice, interrumpe esta situación. Los planes de Dios a veces nosotros los cambiamos, pero a veces Dios también los dirige y viene ese gran error que pareciera no ser relevante porque a veces la vida de los esclavos no les interesa mucho a los siervos, y en el caso concreto se observa que fue acusado de haber matado a un hebreo.
Bueno, Dios tenía un plan ahí y este hombre huye para librar su vida, así como vemos el profeta Elías. Y bueno, verdaderamente sintió que las cosas cambiarían. Quizá pasaría de ser parte de la realeza ahora a ser un perseguido, a ser un hombre castigado. Y en ese sentido vemos pues que las situaciones cambian de una manera radical, pero Dios lo estaba preparando para un ministerio grande, así de que Dios no paga mal, Dios siempre tiene planes de bien y en este caso lo podemos ver también, así como lo vemos en el profeta Elías, también lo podemos ver en el caso del profeta de Moisés, del gran hombre libertador del pueblo de Dios. Eh, Esa es la enseñanza que podemos tener, que cuando tú estás pensando que las cosas ya terminaron, quizá Dios está restaurando, quizá Dios está diciéndote que estás equivocado, que Él tiene otros planes para tu vida. Y bueno, es interesante también conocer la voluntad de Dios. Hoy se ha hablado mucho de conocer la voluntad de Dios, así de que es importante que estos, vamos a llamar estas alertas o estos consejos que recibimos de conocer la voluntad de Dios no pasen desapercibidos para cada uno de nosotros, sino que podamos entender que Dios tiene planes que muy a veces diferentes a los tuyos, muy totalmente diferentes a los tuyos, especialmente cuando no nos movemos en el plan de Dios, especialmente cuando todo lo resolvemos a nuestra manera. Dios tiene misericordia y cuando Dios quiere usar tu vida, Dios no se equivoca, porque tomemos en cuenta de que dice el Salmo 139, que Dios dice te conoció desde antes de que fueras formado, cuando en el vientre de su mamá, de su madre, así de que Dios te conoció desde mucho antes, y en este sentido pues entendemos de que cuando Dios ha puesto tu mirada en ti, Dios va a terminar ese propósito en ti. Y bueno, creo que lo más conveniente que podemos hacer es poder entender la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, y también saber si qué es lo que Dios espera, demanda de su vida, ¿sí? Vemos pues cómo Dios prepara, Dios está ocupado en levantarte, Dios está ocupado en restaurarte, Dios está ocupado en que vuelvas a casa y que te sientas útil, que no sientas que porque ya tienes 90 o 100 años, Dios ya se olvidó de ti, o que Dios ya no podrá hacer nada contigo. Bueno, viene a mi mente lo que es la sabiduría, la inteligencia, y bueno, creo que el adorno de la gente grande que ha tenido valores, que ha tenido una dirección de parte de Dios, en ellos sin duda se concentra una gran riqueza de sabiduría. Ya no tienen la fuerza, pero tienen el conocimiento vivido, saben cómo resolver muchas cosas por las cuales los jóvenes o las personas que empezamos en algo no sabemos qué hacer. Ellos tienen mucho que aportar, y bueno, creo que esa parte es muy importante, saber que como en un cuerpo todos tienen diferentes funciones, perdón, pero todas útiles, unas visibles,
otras no visibles, pero esenciales. Y eso lo podemos ver claramente. Bueno, gracias a Dios por los sentidos que nos comunican con el exterior, como es la vista, el olfato, el oído, pero qué de el tacto, pero qué de toda esa irrigación sanguínea, todos sus órganos, el corazón, pulmones, hígado, todas esas partes tan importantes en nuestra vida, esa posibilidad de tener la bendición de tener pie para moverte, para desplazarte de un lugar a otro. Y bueno, todo ello es producto de la grandeza de Dios y por lo cual estamos agradecidos. Vemos pues que los líderes, yo voy ahora por el tiempo a mencionar estas cualidades y me llama la atención también, quizá haremos un pequeño recuento y con esto estaremos terminando. Dice, cómo ser pacificador y una, reiterando, dice, eh, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Santiago 3:18. Nuestra tendencia natural es odiar a nuestros enemigos o al menos evitarlos a toda costa. ¿Sí? La Biblia promete esto: a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Y en este sentido, vemos también, dice, así que, ¿cómo haces eso? Una de las habilidades más importantes que puedes aprender en la vida es resolver conflictos. En los siguientes estudios se compartirá, dice, 7 claves para convertirse en un pacificador en medio de un conflicto. Qué importante es tener ese don, y si no lo tenemos, aprenderlo. Quienes estamos a veces por cuestiones de nuestras profesiones resolviendo problemas o defendiendo una causa, las autoridades, en este caso los abogados, en este caso los médicos también, que se encuentran en verdaderos problemas cuando tienen un padecimiento, un paciente grave que tienen que aplicar sus conocimientos, la medicina, el consejo, el saber tomar decisiones a tiempo, casi de manera exacta, y esa parte viene de parte de Dios. En todos lados tenemos, pero qué hacer, pero bueno, se va más a los temas sociales y especialmente también en la fe. Vemos pues que la Biblia no es ajena a las circunstancias sociales, no es un libro que se aparta, se abstrae, no es una escritura que rige la vida de una sociedad moral en orden, y que también está en los principios de justicia, en los principios de administración, en los principios de sanidad, en los principios de direcciones de países, así de que es una escritura pertinente en todas las áreas del ser humano. Y también la primera decisión dice, toma la iniciativa. Es el punto número 1, dice, no esperes a que la persona venga a ti, toma la iniciativa, cómprale a una persona algo que te acerque, algo que te ayude a mostrarle que no estás enojada, que quieres restablecer, que quieres una relación, una amistad, que quieres reconocer que quizá se le ha ofendido y que quieres restaurar las cosas, volverlas al lugar correcto. Dice, punto número 2, pídele a Dios sabiduría. Dios siempre está dispuesto a ayudarte cuando estás haciendo lo que Él te dice, ¿sí? Si a alguno de ustedes, dice, le falta sabiduría, pídala a Dios y Él la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. En Santiago, vemos este texto en Santiago 1:5, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, dice, pídele a Dios ayuda para decidir el tiempo y lugar correcto para planear un encuentro de paz. Pídele que Dios conceda
decir las palabras correctas y la forma correcta al decirlas. La Biblia dice al respecto, dice las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Esto viene, lo puedes consultar en Proverbios 25:11. También va, dice, comienza con tu propia profesión, comienza, dice, con tu propia confesión, perdón. Dice, no comiences con un montón de acusaciones, no comiences con las formas en las que has sido herido, comienza en lo que es tu culpa, ¿sí? El conflicto puede ser de culpa de otra persona en la mayoría de las partes, pero puedes encontrar algo por confesar en lugar de acusar a la otra persona y en lugar de excusarte comienza con tus propios errores, aun si fue una mal lugar de acusar a la otra persona, dice, y quizá una mala respuesta, pero comienza, dice, con lo que tú hiciste mal y no acusando a otra persona. Reflexiona sobre esto. Si tomas la iniciativa y te acercas a alguien que te ha herido, ¿qué posibilidades tienes de que esa persona cambie su comportamiento o se disculpe contigo? Desde una perspectiva hacia la eternidad tiene algo de importancia. Jesús no esperó a que nos disculpáramos. Jesús tomó la iniciativa. ¿Cómo hace esto la diferencia en tu vida? ¿Sí? Bueno, es importante, dice también, dice el texto en Filipenses 2, 4, 5, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Otro punto, 4, sobre las condiciones, dice, escuchar el dolor y la perspectiva de otra persona. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, tengan la misma actitud, nuevamente se reitera de lo que tuvo Cristo Jesús. Y en esto vemos también que tengamos esa imagen de parecernos a Jesús en esa actitud de pacificadores. Di la verdad con tacto, la verdad te hace libre, pero debes decirla con amor. Hablaremos, dice, la verdad con amor, Efesios 4:15. La verdad no es suficiente, no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Si hablas de manera ofensiva, será recibido de forma defensiva. Dios es muy específico acerca del tipo de palabras que están fuera de los límites. Y así que también dicen personas, dice, que necesitan, dice, palabras de destrucción masiva. Estas son palabras que hacen que el conflicto escale a otro nivel. Las palabras agresivas, ofensivas, acusadoras, no sirven para nada, solo aumentan el conflicto. Vemos también, dice en Colosenses 3:8, dice, quiten de su vida todo esto, el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. Punto número 6, arregla el problema, no la culpa. En muchas ocasiones se nos va el tiempo señalando la culpa, pero no vamos a resolver el problema. Y en este sentido lo que se requiere, dice, es resolver el problema y no dejar ese ego, quién tuvo la culpa, quién provocó el problema. Lo cierto es de que hay un problema que requiere una solución y si nosotros vemos con esa cuestión específica, entonces tendremos una mejor oportunidad de resolver los problemas. Dice, necesitas aprender a atacar al problema, dice, no el uno al otro. El juego de acusar es una pérdida de tiempo. Cada vez que te ocupes tratando de solucionar el problema de la culpabilidad, pierdes energía y no solucionas el problema. Punto número 7 dice, enfócate en la reconciliación, no en la resolución. En muchas ocasiones queremos resolver el problema como de lugar, pero dejamos resentimientos muy importantes. Creo que también esta es una palabra sabia que si podemos aplicarla
hagamos el propósito de aplicarla en las áreas que se nos presentan. Todos tenemos oportunidad de ejercer nuestros dones, ejercer el conocimiento, ejercer con sabiduría, con inteligencia. Ninguno se debe de menospreciar y pensar que sus problemas son tan simples, tan ajenos, que no necesita de inteligencia. El simple a veces trato en casa, reflexionamos y pensamos que no actuamos con sabiduría. ¿Por qué? Porque en vez de resolver un problema, provocamos otro, y ya son dos. En ese sentido, no aumentemos los problemas, apliquemos las soluciones para resolver los problemas, pero no dejando resentimiento en las personas al respecto. Dice esto dice reconciliación. Con esto estamos terminando. Dice significa restaurar la relación, significa que no te aferres a ninguna herida, haces las paces. Por otro lado, la resolución significa que resuelves cada mal atendido. Eso no va a suceder, todos somos diferentes, no vamos a ponernos de acuerdo en todo, pero sí en las cuestiones esenciales, eso es solución. Pero los pacificadores pueden estar en desacuerdo sin ser desagradables. Ello se llama madurez. Nuestro mundo está lleno de conflicto, solo tienes que leer el periódico. Está en todos lados, guerras, divisiones, argumentos, tensión entre las personas, prejuicios, racismo, violencia, tanto problema, dice nuestra vida, dice, así que el desafío, dice, para ti es que te comprometas a ser un agente de reconciliación en un mundo lleno de conflicto, ¿sí? Y en este sentido, dice la palabra, y creo que es importante que lo podamos enfocar. ¿Qué conflictos en tu vida estás dispuesto a encarar y convertirte en un pacificador? ¿Qué pasos puedes dar esta semana para que esto se haga realidad? ¿Le has confiado a Jesús tu salvación? La Biblia dice que solo podemos ir al cielo si confiamos en Dios a través de su Hijo Jesucristo, y no tenemos que ganar el amor de Dios o ganarnos el camino al cielo a nuestra manera. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Así de que esta parte es importante, estos principios los hemos consultado de estudios que comparte el pastor Rick Warren. Sin duda es una bendición porque comparten parte de sus instrumentos o comparten sus materiales, todo aquello que les está ocupando para llegar a otras personas a través de la palabra de Dios. En lo personal, agradecemos ese ministerio de un hermano que todos los días tiene ese cuidado de compartirnos. Y bueno, en días pasados, dice, escuchaba una palabra, dice que a veces nos convertimos en evangelistas digitales. Bueno, es cierto, hoy los medios nos permiten recibir una información que consideramos correcta, buena, la compartimos, y más tratándose de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres. Entonces es una gran bendición poder hacerlo. Agradecemos por estos ministerios que están enfocados en compartir sus recursos con el mundo entero, porque llegan a muchos países, llegan a muchas personas, y muchas personas, aun cuando quizá no tienen una vida de momento, quizá de poderse congregar con amigos, especialmente en una iglesia, que hable del Señor Jesucristo, que lo reconozca como Dios y Señor, porque Jesucristo es Dios.
Así lo señala en la esencia la Biblia, el Espíritu Santo, el Padre Celestial. Así que si usted tiene una relación de fe con una iglesia, qué bueno. Y si no, búsquela. Y si por algún momento no puede hacerlo, qué bueno que usted esté recibiendo esta información, que esté siéndole útil en su vida. Estamos agradecidos, le damos gracias a Dios pues por esta oportunidad, y con esto estamos cerrando este pues mensaje, deseo de que esta palabra pueda servir, pero insisto, lo más importante es la esencia de la palabra de Dios, y si nuestra participación ha sido de bendición o es de bendición, también qué bueno que ello pueda darse, pero lo importante es que usted pueda consultar la palabra de Dios y de manera directa las Sagradas Escrituras, y de manera directa usted tener esa relación con el Espíritu Santo, que busque esa dirección del Espíritu Santo y Dios se la concederá. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Padre, te pedimos, Señor, que tu grande nombre, Señor, ministre la vida de quien pueda escuchar este mensaje, pero particularmente a mí, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, nuestros hermanos en la fe. Padre, te damos la honra y la gloria. Te suplicamos, Señor, que tu nombre sea engrandecido cada día y conocido cada día, así como lo tienes establecido, Padre, en que se ministre tu palabra hasta el último rincón de la tierra. Sí, Padre, gracias por la gran comisión que has dado, Señor, a tus hijos. Y Padre, si podemos contribuir, gracias por esa oportunidad. Señor, bendecimos también en esta semana, en este tiempo, nuestros trabajos, en las iglesias, estos ministerios que se abren para dar a conocer la palabra. Señor, gracias por las oportunidades en las redes de comunicación que reciban, que ponen al alcance de cada uno de nosotros mensajes de utilidad. Bueno, agradecemos por ello, pero también, Padre, agradecemos que seamos sabios, que seamos entendidos y poder discernir en muchas ocasiones los mensajes. Hay mensajes que son más sentimiento que fe, hay que respetarlo, pero hay que conocerlo. Y Señor, pues danos esa sabiduría y esa inteligencia. También te pedimos porque en esta semana encontremos gracia delante de ti, delante de las personas, de las autoridades, Padre, de todo, Señor, con lo que podamos colaborar. También te pedimos, Padre, que dirijas nuestros trabajos, que dirijas nuestras actividades, nuestros oficios, nuestras profesiones, Padre, y que podamos movernos con sabiduría, inteligencia. Y Padre, gracias también porque nuestro deseo es movernos en rectitud. Nos fallan, tenemos a veces problemas, pero queremos, Padre, hacer lo bueno delante de ti y de las personas. Te damos a ti la honra y la gloria, y no dejamos, Padre, de orar por nuestro país. Gracias porque cada día este problema de salud se ve más resuelto. Padre, te pedimos, Señor, que haya un espíritu, Señor, de dar a conocer las buenas nuevas que hay desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista médico, social, Padre, que ninguno escatime, Señor, Padre, o ninguno tenga deseos de confundir de ninguna manera, Señor. Padre, bendecimos a nuestro presidente, bendecimos a nuestras autoridades, Padre, gobernadores, autoridades locales, a todos los poderes, Padre, constituidos. Pedimos, Señor, porque haya sabiduría, porque haya temor, porque haya inteligencia en sus decisiones y que obren con justicia y libertad. Padre, te damos las gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén.